Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo 14. Palabra del Señor. San Mateo tiene el objetivo, cuando escribe su Evangelio, de presentar a aquellos a los que se dirige, judíos cristianos o judíos que están pensando hacerse cristianos, tiene el objetivo de enlazar a Jesús con todas las profecías que anunciaba la llegada del Mesías en el Antiguo Testamento. Por eso empieza su Evangelio con la genealogía de Jesús. Jesús es el Mesías prometido, es aquel que llevaba esperando desde siempre el pueblo de Israel, desde su constitución con Abraham. Este es un objetivo importantísimo para San Mateo y para los oyentes judíos que le escuchaban. Pero quizá para nosotros es un motivo menos importante. Nos interesan más otra cosa sin que eso deje de tener su importancia. Por ejemplo, a mí, ¿qué me llama la atención de este Evangelio? Dos cosas. Primera, en la genealogía de Jesús hay personas que han cometido pecados. No son todos ellos santos, o quizá a lo mejor si los conociéramos de verdad diríamos que muchos no son santos. El rey David, por ejemplo, el rey David, que lo dice el Evangelio, lo dice también el Antiguo Testamento, que se enamoró de la mujer de otro y mandó matar al marido para quedarse con ella, y engendró al gran rey Salomón de esa mujer, no en la primera vez, es decir, cuando había matado al marido, sino más adelante cuando ya el marido estuvo muerto y se casó con ella. Es decir, David, el gran rey David, pues era un pecador. Lo que pasa es que, naturalmente, tiene una aureola, e incluso por su arrepentimiento que tuvo después, podemos considerarle como santo. Es decir, en la historia de Jesús está la raíz del ser humano. Está el pecado, no porque Jesús sea pecador, sino porque ha venido a salvar a los pecadores. No ha venido a salvar a los justos. Y en su raíz, en su materia prima, en su genealogía, está el pecado. Algunos de los que le han precedido, y es posible que muchos de ellos, han sido pecadores. No es el Señor alguien que ignore la existencia del pecado. No lo comete Él, pero sabe quién lo ha cometido. Ha venido a salvar lo que estaba perdido. Otra cosa que me llama la atención y me gusta mucho es el hecho de que va diciendo San Mateo, caso por caso, este engendró a este engendró al otro, este engendró al otro, ¿no? Leo algunos, da igual cualquiera de ellos. Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José. Pero cuando llega a José, después de haber dicho que ha sido engendrado
por su papá, Jacob, cuando llega José, da el paso a Jesús, pero no dice que lo engendró. Dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. No dice José engendró en María o simplemente engendró a Jesús. Eso le hubiera venido muy bien en el sentido que Mateo buscaba de enlazar a Jesús con las antiguas profecías. Pero como no era la realidad, él no va a poner la historia verdadera, la realidad, al servicio de una intención. Hubiera sido deformar la historia. Le hubiera venido muy bien decir simplemente Jesús es hijo de José. Y ya está. Y José se enlaza con David. Bueno, pero no es así. Y entonces simplemente dice que José, vuelvo a repetir, engendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. No dice que engendrara a Jesús. Por lo tanto, ya está diciéndonos, después más tarde el propio Mateo a continuación lo dirá explícitamente, está diciéndonos que nuestro Señor Jesucristo no nació por intervención humana de un hombre en una concepción normal con una mujer, pero sí nació de una mujer, es decir, es realmente hombre. No fue concebido como un hombre normal, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero fue nacido de una mujer y por lo tanto es verdaderamente hombre. La naturaleza divina de Jesús se une a la naturaleza humana. La única persona que hay en Jesús, que es la persona divina existente desde toda la eternidad, asume la naturaleza humana en el vientre de la Santísima Virgen María, de la Inmaculada. Creo que estas son dos grandes lecciones para meditar. Jesús no ignora el pecado, no le asusta tu pecado, no le asusta. En sus raíces está el pecado, aunque él no lo haya cometido. Jesús no tiene miedo del pecado, no le da asco el pecado, le da asco, pero no para decir no quiero saber nada con los pecadores. Le da asco el pecado, pero no el pecador. Ese Jesús que te conoce también te quiere y está luchando por ti. Y en segundo lugar, Jesús es el Hijo de María Virgen, de María siempre Virgen. Es el Hijo de Dios hecho hombre, es nuestro Salvador. Que así sea.